Buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en otro tiempo con el Señor. El título de hoy es Violencia en los últimos tiempos, el impactante caso de Colombia y el mensaje urgente de Dios. Vamos a poner este tiempo en el Señor para que Él sea guiándonos en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque siempre, Padre Santo, tú estás con nosotros, tú nos sustentas con tu diestra, bendito Padre. Te damos las gracias por cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, Señor. Pedimos a ti, Señor, que seas tú, Padre amado, entregándole, Señor, esa visión de cuál es la visión que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Cómo tú quieres, Señor, que nosotros actuemos, Padre amado. Cómo sintamos el dolor ajeno, Padre Santo. Bendícenos, Señor. Danos esa sabiduría, ese discernimiento, Señor, para poder entender tus planes, porque cada uno de tus planes son perfectos, bendito Padre. Nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor, y que seas tú, Señor, ungiéndonos con tu santa presencia, Señor, y que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Todo esto te lo entregamos a ti, bendito Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vivimos en tiempos difíciles donde el mundo parece que ya no tiene miedo a nada. En Colombia, las noticias alertaron a los ciudadanos con un caso que estremece a la sociedad. Joven de 18 años decide quitarle la vida a su mamá apuñalándola, porque ella cambió la clave del Wi-Fi de la casa. Al parecer, la joven pasaba mucho tiempo en su celular y su madre de 34 años de edad decide desconectar el internet y cambiar la clave del Wi-Fi, creyendo que esta solución iba a mantener a su hija cumpliendo sus obligaciones. Pero la ira de esta adolescente la llevó a tomar la decisión de quitarle la vida a su mamá, apuñalándola en la discusión que tenían por el internet. ¿Hasta dónde está llegando el engaño de las personas por no tener lo que quieren? Del enojo mal controlado, de la falta de autoridad terrenal y divina, por el regalo más maravilloso que tenemos, que es la vida. Segunda de Timoteo, del 1 al 3 nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, culminadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ese es el diagnóstico espiritual de hoy en día. Todos los días nos levantamos y nos acostamos con noticias terribles que parecen que fueran mentira, pero esa es la realidad a la que nos estamos dirigiendo, a la que ya fue escrita hace miles de años atrás en la Biblia. Deuteronomio 30:19 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que tú vivas y tu descendencia. El deseo de Dios siempre ha sido que escojamos la vida, pero el mundo al parecer está eligiendo lo contrario, el propósito de Dios para nosotros, al contrario al propósito de Dios para nosotros. Dios nos está llamando a honrar la vida, a proteger la vida, a valorar y a cuidar la vida de nosotros y de nuestro prójimo. Cuando el ser humano se aleja de Dios, el respeto por la vida se derrumba y ahí comienza el caos. Un corazón herido, confundido, endurecido, comienzan a dar cabida a los malos pensamientos. Te desconectas de tu identidad y la violencia empieza a crecer. Pero con Dios la vida es sagrada. Tenemos que entender que la violencia no comienza afuera, como muchos lo piensan. Empieza en el propio hogar. Esta palabra que humilla, ese grito que hiere, ese abandono emocional, esa familia sin la presencia de Dios, sin límites. La violencia física es el último paso, pero la violencia espiritual y emocional es el primer paso de todo esto. Y Dios nos está llamando a restaurar el hogar, al respeto sagrado por la vida. Y en Isaías 5:20 nos dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y a las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No normalicemos lo que Dios no aprueba. No querramos justificar el pecado solo porque nos conviene. Y Proverbios 14:12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios quiere llevarte por el camino estrecho, aunque cueste más, aunque sea más largo, pero es el correcto. Es un llamado a la conciencia de cada persona a evaluarse
a uno mismo, a evaluar nuestra casa, qué estamos permitiendo en nuestras vidas, qué tipo de maltrato estamos dando o qué tipo de maltrato estamos recibiendo. Es un llamado a despertar esos corazones heridos, a perdonar y a no seguir repitiendo esos mismos patrones de dolor en nuestra casa, a cambiar, a aprender a amar y a tomar el dolor de otros como el nuestro propio, a ser más empáticos con las personas y dejar que Dios sea el que haga justicia, no nosotros. Esos patrones de desamor, de alejamiento de Dios, también los vemos en la Biblia y vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden llegar a ser que puede llegar a ser el ser humano cuando se aleja de Dios. Y Jesús lo advirtió en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese tiempo ha llegado y vendrán peores, pero también lo vivieron antes de Cristo. Veamos estos ejemplos que estremecen. Primero, la mujer que cambió su hijo muerto por un hijo vivo. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes 3. Del 16 al 28. La historia de dos mujeres. Cuando la una se dio cuenta que su hijo había muerto, su corazón no se quebró, se endureció. Y Primera de Reyes 3:20 nos dice: y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. El dolor sin temor de Dios produce locura, violencia emocional, egoísmo mortal. El dolor sin temor de Dios produce Esa es la raíz espiritual, en vez de dejar llorar su hijo muerto, ella invadió, ella robó y ella mintió trayendo al otro niño vivo hacia ella. Cuando Salomón reveló la verdad, ella gritó, la verdad más fría que una madre podría haber dicho. Y esto se encuentra en Primera de Reyes 3:26. Ni a mí ni a ti, partidlo. Tenía tan endurecido su corazón que prefería que partieran al niño a la mitad que aceptar su pérdida. ¿Cuántas veces hemos visto casos similares en esta vida? Cuando las madres abandonan a sus hijos, cuando las madres matan a sus hijos aun cuando están en el vientre. Qué triste realidad, cómo el mundo ha cambiado, cómo el mundo se enfría para dejar que su dolor cambie, que su aceptación sea más grande que la verdad a la que Dios nos ha expuesto. Segundo ejemplo, los hombres de Gabá, violencia nacida de corazones endurecidos. Lo encontramos esta historia en Jueces 19. Israel, la nación del pacto, se llegó a comportar peor que Sodoma. Jueces 19:22 nos dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Ellos querían violentar sexualmente a este hombre. Ellos estaban normalizando la perversión. Cuando un pueblo pierde el temor de Dios, lo inmoral se vuelve normal. Y la historia sigue, es aún más aterradora, porque ellos mismos dan a la concubina de este hombre para que la tomen que la tomen en este pacto. Y la podemos ver en Jueces 19:25. Mas los hombres no lo quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y la abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaban el alba. A esta pobre mujer la habían dejado casi muerta después de haberla violado toda la noche tantos hombres. ¿Y qué hizo el hombre en vez de él, lo que obtuvo al final fue él mismo mató a esta mujer y la repartió en 12 pedazos, y le mandó a cada una de estas tribus para que vieran lo que ellos habían hecho con esta mujer. La maldad de los humanos es tan grande que muchas veces nos dejamos influenciar tanto por nuestro orgullo, por lo que nosotros mismos queremos, que dejamos que nuestro corazón cometa errores y que no sintamos el dolor por las demás, sino que solo querramos hacer los propios deseos de nuestro corazón, los deseos de nuestra carne, y no nos damos cuenta de las consecuencias que esto acarrea. El tercer ejemplo,
Atalía, la abuela que mató a su propia familia por ambición, y esta historia la encontramos en Segunda de Reyes 11:1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Mató a su propia familia. El amor se extinguió por completo. Lo único que había en ella era la ambición de poder. Cuando el amor se enfría, la gente traiciona su propia sangre, destruyendo sus hogares, sacrifican su propia familia en el altar de su ego. Pero Dios siempre preserva un remanente, y esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 11:2. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ezoquías, tomó a Joás, hijo de Ezoquías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quien estaban matando, y lo ocultó en Atalía, a él, a su mamá y a la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. El temor de Dios todavía vive en los que esconden lo que se guarda y lo que protege lo santo. Qué mujer más valiente, cómo se atrevió a desobedecer a esta abuela que se volvió loca prácticamente cuando mataron a su hijo, y decidió esconder a ese heredero para que él después sea rey de esta nación. El cuarto ejemplo, tenemos el ejemplo de Judas, un amor que se enfrió poco a poco, y esto lo podemos ver en Mateo 26 y Mateo 27. Judas no cayó de repente. Jesús lo llamaba amigo, él sentaba en su mesa, él le lavó los pies, le llevó a predicar porque estaba dentro del llamado, pero el corazón de Judas se fue endureciendo, y en Mateo 26:15 nos dice: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Vendió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Se dejó llevar por sus propios intereses. Sentía amor por lo que hacía, pero no sentía respeto por lo que él eligió para caminar, por el que le eligió para caminar junto a él. Cuando el pecado se apodera de ti, es difícil no caer. Por eso es tan importante rendirse completamente a Cristo, entregarle tus miedos, tus culpas, para que Él obre en ti. Morir al pecado es de todos los días, porque todos los días estás expuesto a nuevas tentaciones, a nuevos retos. Y por último, los que apedrearon a Esteban eran religiosos sin temor a Dios, y esta historia la encontramos en Hechos 7. Gente que oraba, que ayunaba, que conocía la ley, gente que aparentemente era santa, pero cuando Esteban se llenó del Espíritu y llenó el lugar con la gloria de Dios, en Hechos 7:54, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él y lo apedrearon. Una religión sin temor de Dios es más peligrosa que el mismo pecado abierto, porque actúan como que si no lo conocieran. Cuando se pierde el temor a Dios, es la verdad. Esa verdad es la que molesta, la corrección es la que ofende, y ese es el orgullo el que mata. Así como estos religiosos rebeldes estaban contra Dios porque no querían escuchar a Esteban, donde estaba en realidad hablando por él era Dios. Así hay muchas personas en estos tiempos, jóvenes tapándose los oídos al consejo, padres tapándose los oídos a la corrección, esposos tapándose los oídos al perdón, hijos tapándose los oídos a la honra, discípulos tapándose los oídos a la corrección, iglesias tapándose los oídos a la verdad, naciones tapándose los oídos a la corrección divina. Cuando los corazones se enfrían, la violencia se normaliza. Y esto pasaba, pero ¿qué hacía Esteban? Él nunca les deseó el mal ni nada, sino él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Él los perdonó hasta cuando ellos botaban esas piedras atacándolo hasta morir. Él los perdonó. Él siempre estuvo lleno de la presencia del Señor, y eso es lo que nosotros como cristianos debemos mostrar. No importa las dificultades, no importa lo que tengamos, nuestra presencia debe ser la del Espíritu Santo. Cuando nosotros estemos en dificultades, nuestra presencia debe brillar, porque así es la luz de Cristo. La violencia en el mundo depende de cuán vacío o lleno esté el corazón. Y Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¡Qué gran enseñanza! Cuando nos alejamos del temor de Dios, cuando pensamos que nada pasa, ahí es cuando empezamos
a recibir esos golpes de la vida, cuando empezamos a tomar la justicia por nuestras propias fuerzas. Y Proverbios 14:27 nos dice también, el temor de Jehová es manantial de vida. Qué hermoso saber que temer a Jehová es lo que nos va a alargar la vida, porque ahí vamos a llevar una vida plena, una vida llena de Dios, una vida llena en espíritu, una vida que complazca a nuestro Rey Celestial. Y la promesa que nos da Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esa es la promesa del Señor. Eso es lo que Él quiere cuando nosotros de verdad lo tememos, cuando nosotros de verdad lo amamos, cuando sentimos esa comunión con Él. Ahí es cuando vemos esa luz de su justicia. Ahí es cuando vemos su amor sobre todas las cosas. Ahí es cuando el Señor nos levanta a pesar de las dificultades. Ahí es cuando salimos a pesar de los que estén oprimiéndonos. Esa es la verdad de Dios. Esta es la justicia de Dios para sus hijos, para los que creen en Él. Y 1 Samuel 2:30 también nos dice, a los que me honran yo los honraré. Qué hermoso es saber que el Señor, Él nos va a honrar si nosotros también honramos a Él, si nosotros también lo alabamos, si nosotros también estamos cada día buscando de esa presencia de Él, estamos buscando y llenándonos de su gloria, de su amor y repartiéndolas a las demás personas. Qué diferente sería el mundo con personas que amen a los demás, que amen a su prójimo, que valoren la vida, porque es el regalo más precioso que Dios nos ha dado. Que el Señor nos enseñe a valorar la vida, que nos enseñe a honrarlo con temor y con temblor, porque solo así vamos a entender ese amor verdadero de Dios, ese amor que no es solo para nosotros, sino es para todas las personas, para todos los que nos rodean. Perdonar de corazón es otro paso importante para vivir esa vida en plenitud, esa vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.